tenemos invitada a la doctora Paloma Canales, neumóloga pediatra del Servicio de Neumología del Instituto. Desde ya le agradecemos a la doctora la gentileza de haber aceptado acompañarnos con una clase sobre tuberculosis. La doctora es una excelente neumóloga del Instituto y tenemos la suerte de contar con ella el día de hoy con una clase. Yo les agradezco que presten la mayor atención y aprovechen la oportunidad de manejar un tema tan trascendente como es la tuberculosis. Gracias. Hasta luego. Sí, la delegada. ¿Cómo están? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema. Vamos a ponerlo no veo bien, debería tener acá Ya, bueno, ¿cómo están? Son alumnos de sexto, me dicen, ¿no? El doctor. Y yo imagino que ya deben haber visto tuberculosis en algún tema, ¿no? En alguna epidemia o qué. Infecto, un neumo han llevado en cuarto, ¿no? Entonces, más que todo, acá vamos a hablar, digamos, reforzar el tema de tuberculosis. La tuberculosis sabemos que es igual, en realidad, sobre todo lo que es el tratamiento va a ser igual en los niños o en los adultos, no va a haber diferencia de edades. En ciertos fármacos sí, porque tienen algunas contraindicaciones en niños, pero generalmente la TBC se va a tratar igual, los mismos medicamentos para todos. La diferencia es que en el niño, obviamente hay dificultades, a diferencia del adulto, ¿no? O del niño grande, vamos a ponerlo así, y esa va a ser la parte diferente en realidad en la tuberculosis, ¿no? Y yo me voy a centrar más a tratar lo que es la TBC, a mencionar el tratamiento más que todo de la TBC drogossensible, que es la TBC sensible, que es la que ustedes van a encontrar generalmente en el manejo primario, en cualquier establecimiento en el que ustedes terminen y vayan a trabajar y vayan a hacer tal vez el serum, ¿no? El tratamiento MDR generalmente se reserva ya para especialidad, para neumología. Incluso los MDR y el XDR ya tienen que ser tratados por los coordinadores, ¿no? De cada DIRIS o de cada región, incluso presentarse a un comité nacional que se llama el famoso CENER. Entonces vamos a empezar por lo básico, que es un tratamiento, mencionar más que todo el tratamiento de la TBC sensible, pero nos vamos a basar más que todo en lo que es el diagnóstico y qué podemos encontrar en los niños a diferencia de los adultos, ¿ya? Este es un cuadro más que todo para mencionar que nosotros como país, como Perú, siempre estamos a la cabeza, ¿no? En TBC. Si queremos hablar de incidencia, hablamos de más de 100.000 habitantes, ¿no? Por población, digamos. Entonces estamos en una zona de las Américas, sobre todo Latinoamérica, y esto va a reflejar a la vez también la pobreza de nuestro país, ¿no? Tenemos mucha bonanza, mucho mejoramiento económico, pero el tema de salud no es bien llevado y la tuberculosis es uno de los indicadores de pobreza de un país. En las Américas estamos incluso en segundo lugar, después de Haití, que está por acá, ¿no? Después de los países más pobres, Perú, Bolivia, estamos siempre a la cabeza de eso, ¿no? Y muy aparte que nos ayuda para aprender como médicos nosotros, obviamente, muy aparte de lo que es India y África, que por población nos ganan, ¿no? Por cantidad de pacientes, ellos ven muchos más casos, pero estamos casi a ese nivel, ¿no? De India, de África, que son países pues que tienen mucha pobreza, ¿no? Entonces, la tuberculosis, muy aparte del tema médico, también refleja la pobreza de la sociedad, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque consiguiente va a haber gente que no se alimenta bien, que no tiene mucho acceso a la salud, o no hay un buen sistema que el paciente pueda recibir tal vez un tratamiento completo con apoyo del gobierno, pues, ¿no? Entonces, continuando con lo que es la TBC infantil, los problemas, sobre todo en los niños. ¿Cuáles son los principales problemas? En el niño, la TBC va a ser mucho más, va a tener mucho más probabilidad de progresión desde la infección a la enfermedad, incluidas las formas graves y extrapulmonares. ¿Qué quiere decir esto?
que en los niños generalmente vamos a ver la primera primo-infección o infección, ¿ya? Es diferente hablar de enfermedad y es diferente hablar de infección, ¿ya? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál es la diferencia entre una infección tuberculosa y una enfermedad tuberculosa propiamente dicha? Es diferente. ¿Alguien tiene una idea? La enfermedad se desarrolla en los síntomas. Ya, y la infección Está latente. es una infección latente o es una infección. Solamente me infecté, ¿no? A diferencia de lo que ya es la enfermedad activa o desarrollada. Por eso en TBC hablamos mucho de infección, solo infección y enfermedad. Sobre todo en el niño. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos ya, depende, ¿no? Ya hemos pasado pues etapa escolar, bueno, preescolar, escolar, adolescencia, universitaria, y digamos que en algún momento podemos tener algún test para diagnosticar infección, el famoso PPD. El PPD es lo que nos va a diagnosticar solo la infección, más no una enfermedad. Entonces, si yo me hago un PPD, no sé, a mis 20 o 30 años o 40 años, puede salir positivo, pero eso no me va a decir si estoy enfermo o no estoy enfermo de tuberculosis, solamente me va a decir que estoy infectado. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque se dice que la tuberculosis se desarrolla en los primeros 2 años ya de la infección. O sea, hay más riesgo de que yo desarrolle mi tuberculosis en los 2 primeros años de infección. ¿Qué quiere decir? Yo tengo a mi mamá que está con tuberculosis y nunca antes me había expuesto a la tuberculosis, y tengo un familiar cercano en mi casa que vive conmigo y que va a estar con tuberculosis. Entonces ahora sí me voy a infectar, porque como sabemos, ¿no? Uno se contagia por la vía aérea, de una persona enferma con una persona sana, por las gotitas de Fluker que eliminan los bacilos de Koch. Entonces, yo voy a aspirar esos microbios, esas microgotitas, y de acuerdo a la cantidad de la exposición, de acuerdo a la cantidad de becas que tenga esa persona y de acuerdo a mi sistema inmune, yo voy a hacer o no la enfermedad. Pero se dice que hay mayor probabilidad de progresión desde la infección a la enfermedad en un niño, incluido en formas graves. ¿Por qué? Porque el niño todavía está desarrollando su sistema inmune. Es diferente un niño, un bebito de meses o de menor de 5 años a tal vez a una persona adulta, obviamente, porque ya tiene el sistema inmunológico desarrollado. Entonces, por eso el niño es mucho más probable que progrese desde la infección hasta la enfermedad. Entonces, como yo venía dándoles el ejemplo, que si yo tengo un PPD positivo, no sé si me infecté ahora con mi mamá o con mi familiar o me infecté hace 20 años, ¿no? Entonces, es muy importante saber en qué momento me infecto. En cambio, en el niño recién está empezando a contactarse con el mundo. Un niño de 2, 3 años con un PPD positivo quiere decir que él recién tiene poquitos años en que se ha infectado, si es que no es meses, ¿no? Entonces, mientras más pequeñito es el niño y yo sepa que está infectado y en contacto con alguien, sé que la progresión va a ser mucho más rápida porque estoy agarrándole en los primeros años, ¿ya? Otro problema diagnóstico, incluyendo la dificultad para discernir entre infección y enfermedad, porque es difícil el aislamiento microbiológico. ¿Qué significa? El aislamiento microbiológico es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo, el gol estándar. En un niño es difícil sacar una muestra de esputo. Dile a un niño de 3 años que escupa, no sabe, ¿ya? Generalmente una persona, para tener un buen índice, digamos, de discernir y sacar un esputo, a partir de los 8, 9 años o 10 años. Entonces un niño chiquito, por más tos que tenga y tú quieres tomarle el famoso BK, no vas a poder, porque el niño no escupe, no sabe. Raros son los niños que sepan, porque ya tienen enfermedades crónicas, asmáticos, que ya están acostumbrados a esta tos, y entonces puede saber ya con el tiempo aprender a escupir. Pero entonces va a ser mucho más difícil que en cambio un adulto, señor, tiene tos por más de 15 días, ¿qué hago? Se esputo, lo primero que hago, ¿no? En un niño no vas a tener esa facilidad, o sea, te vas a quedar con la menor posibilidad de tener el gol estándar. Las dificultades terapéuticas por los escasos estudios, sobre todo con fármacos de segunda línea, quiere decir los que van a llevar un tratamiento MDR, y la escasez de formulaciones pediátricas son las principales problemas. ¿Qué quiere decir? No existen jarabes de los medicamentos para niños, no existen, ¿ya? Los que están rotando por Neumo, no sé si ustedes van a rotar o no,
todo lo que es en el servicio, todo se prepara en sobrecitos, porque se manda a la farmacia, obviamente por kilo de peso. Por ejemplo, la isoniazida, ya, 10 miligramos por kilo. Mi hijita, mi niño pesa 15 kilos. 10 por 15 y va a salir una 70, 75, no sé, ¿no? Eso no viene en jarabes, a diferencia de los otros jarabes de una amoxicilina, de un paracetamol que yo le saco kilo de peso. Entonces tengo que mandarlo a preparar en una farmacia especializada para que le haga los gramos y se lo lleve el familiar. O, como en las costas a veces no hay eso, o en provincia no tenemos eso, al ojo lo sacan, ¿no? Entonces lo parten entre 5, ay, no sé, más o menos, y obviamente eso va a dar, ¿no? Probable una mala indicación de dosis en el niño. O se le da mucho, o se le da o demasiado, o se le da poquito. Entonces eso va a hacer que esté mal curado, o no reciba un tratamiento adecuado, o que de repente va a tener más efectos secundarios porque le estamos dando demasiada dosis. Entonces en los niños hay muchas dificultades para el tratamiento. Acá tenemos un cuadrito que es muy interesante. Es como que una base para nosotros darnos idea del tratamiento en niños, ¿ya? Tipos patogénicos y estadios de la tuberculosis. La primoinfección, TBC, lo que estábamos hablando desde que yo la primera vez que me infecto de una persona que está enferma de tuberculosis, y se puede dar la enfermedad por primoinfección o se puede dar por tuberculosis de reinfección. ¿Qué quiere decir? Que yo ya estoy infectada, esa vez pasé piola, ya no me contagié porque mi mamá no me contagió, pero nuevamente tengo un compañero de trabajo, de estudio que está enfermo. Ok, yo ya estoy infectado, pero ahora me voy a exponer a un compañero 3 cruces que todos los días me tose en la cara. Me voy a volver a enfermar. Pues otra vez va a empezar el proceso y se llama una reinfección, ¿ya? Que puede ser endógena o exógena. Endógena, una misma infección antigua que por motivos de mi inmunidad recibo quimioterapias, recibo corticoides o bajé 30 kilos, ¿no? Va a venir una desnutrición aguda y se me activa todas las enfermedades latentes. O soy diabético, ¿saben que el diabético por eso es que tiene pues este problema, ¿no? Su inmunidad está venida menos, estaba bien hasta que empezó la diabetes y se bajó todo. O exógena, lo que hablamos de una nueva persona, un nuevo familiar, un nuevo amigo me contagia. La primoinfección TBC, que es la primera vez que yo voy a tener contacto con mi microbio TBC, va a tener estadios. Inactiva, que es la famosa TBC latente. Quiere decir que yo me infecté, todo pasé, nunca me dio la TB porque mi sistema inmune me protegió, tengo una buena alimentación, tengo unas buenas defensas, pasó ahí, que debe ser la mayoría. ¿Algunos de ustedes han hecho PPD alguna vez? En teoría los estudiantes de medicina deberíamos hacer PPD desde el primer año e ir viendo en qué momento se va a ver el viraje, que quiere decir que si desde 0 hasta que yo pueda tener más de 10, que es positivo. Bueno, en teoría deberíamos tenerlo, porque vamos a estar expuestos en todos los hospitales a mucha gente con personal de salud, siempre vamos a estar expuestos a la tuberculosis, quieran o no. Tengan o no tengan la especialidad, es más, en emergencia es donde llega el paciente nuevo con tuberculosis. En el pabellón de neumología ya están con tratamiento, esos no contagian. Ustedes se van a contagiar en la emergencia, en la sala de operaciones, ¿no? Que son los lugares donde hay más, donde se nebuliza, ¿no? De repente viene una tuberculosis y lo nebulizan pensando que es un asma. Y se salen volando todos los microbios. En fin. Entonces, TBC inactiva, solamente infección, TBC latente, ¿ya? Ahora, activa evolutiva, quiere decir que estoy en ese proceso, ¿ya? En ese proceso de entre que me enfermo, no, mi cuerpo está luchando. Y ahí se va a formar el famoso complejo primario de Rampey, ¿ya? O el famoso nódulo de Bond, que eso se va a ver a nivel de las tomografías en algunos casos, ¿no? La mayoría de veces no se ve, no van a estar buscando ustedes el complejo primario, es difícil, pero en los niños sí, estamos en ese proceso. Entonces en el niño es importante porque recién se ha infectado y podemos ver tal vez ese aumento de las adenopatías, que es cómo se va a formar el complejo primario de Rampey, que se da generalmente a nivel de los ganglios mediastinales, cercanía al pulmón. ¿Por qué? Porque entra por la vía aérea, ¿no? Y todo lo que entra por vía aérea va a los pulmones. Y la activa evolutiva, que es ya la famosa TBC desarrollada, ya la enfermedad. Y a su vez, la tuberculosis puede ser pulmonar, extrapulmonar o agarrar varios órganos, que es la TBC multisistémica, ¿no? Entonces esto es muy importante para nos darnos una idea cómo es que yo voy a agarrar a un paciente en qué etapa,
o cómo es la historia natural de la TBC. La patogénesis, ¿cómo me enfermo? Va a haber un sistema inmunológico que me va a defender, lo que hemos estado conversando, de inmunidad innata. Todas las personas lo tenemos. La respuesta de los natural killer, de los macrófagos, de las células dendríticas y la inmunidad adaptativa, que es la que está mediada por los CD4, CD8 y linfocitos T sobre todo, ¿ya? Cuando llega el microbio, el bacilo, a mi sistema aéreo, mi sistema respiratorio, y se va a localizar a nivel de los ganglios linfáticos, van a empezar a actuar todas estas células. Por eso el paciente con VIH también va a tener pues su sistema inmune venido menos y se va a enfermar de TBC, ¿no? Todas estas células, si yo no tengo una buena respuesta, obviamente voy a enfermar. Luego se va a generar el granuloma, que es el granuloma en sí ya, el resultado de ambos tipos de inmunidad. La granuloma es una respuesta de mi cuerpo que va a englobar a través de los macrófagos, de estas células, y va a tratar de concentrar a todos esos microbios. Y si eso es demasiado, la carga que yo estoy expuesta a una persona muy bacilífera, a pesar de que hay una barrera, va a sobrepasar, ¿no? Es como yo tengo una manifestación con 100.000 manifestantes y tengo, no sé, 20 policías, obviamente vamos a sobrepasar y no va a haber forma de pararlo. Entonces va a ingresar el bacilo al alveolo, se va a activar la inmunidad innata, la fagocitosis, el macrófago intenta eliminar el vacío y va a haber toda una serie de liberando las citoquinas con una serie de mecanismos extracelulares y todo va a depender de la cantidad de carga que yo reciba y a la vez de mi sistema inmune. Las bacterias fagocitadas en algún macrófago pasan a la circulación, no se lograron contener y va a llegar al nódulo linfático. En el nódulo iliar, que es a nivel de los ganglios mediastinales, es presentado por las células T no diferenciadas, estimula una diferenciación, una activación, fase de proliferación y hay una reacción de hipersensibilidad retardada y que se va a dar en el sitio de infección primaria. O sea, todo se va a dar a nivel del mediastino porque todo ingresa por la vía aérea. Luego hay una respuesta nuevamente de las células y todo esto me va a dar al final el resultado que todo mi sistema ya reconoce mi beca. ¿Y cómo puedo identificar yo que ya estoy pasando todas esas etapas? Cuando me hacen un PPD y sale positivo. Y generalmente debe pasar no menos de 2 meses. Por ejemplo, yo estuve viviendo con un familiar recién que fue diagnosticado de tuberculosis y llegué a esa casa y me quedé 2 semanas. Y la mamá viene asustada y me dice, doctora, quiero saber si tiene tuberculosis mi hijo, pero es muy pronto, pues, ¿no? No es un COVID, no es una neumonía, es un proceso muy crónico. Necesita todo un tema de defensas, tal vez se puede quedar como TBC latente y en algún momento el niño baja de peso o tiene algún tratamiento con corticoides y todo nuevamente se activa. Pero para yo